Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El científico que cambió el mundo y derrotó al hambre con la Revolución Verde. ¿Sabías esto? Un héroe de la ciencia ayudó a salvar a millones de personas del hambre, y sin que te dieras cuenta, también hizo que el pan que comes hoy sea mucho más abundante. Su nombre es Norman Borlaug. Probablemente no lo conozcas, pero fue una de esas figuras que cambian el mundo desde la sombra. Su trabajo dio origen a la llamada Revolución Verde, y con ella, la agricultura global nunca volvió a ser la misma. Pero su historia no empieza en un laboratorio, empieza en el campo. Nació en 1914, en Cresco, un pequeño pueblo rural de Iowa, en Estados Unidos. Nada de grandes ciudades, nada de lujo. Más bien lo contrario, una familia humilde, con un pequeño granjero como padre y una madre que sostenía el hogar como podía. Y ahí creció Norman, rodeado de maíz, tierra y trabajo duro. Como dice el refrán, quien nace en el campo, aprende antes la tierra que los libros. Y en su caso, fue literal. Desde niño ayudaba en la granja, animales, cosechas, herramientas, lo básico del día a día rural. No era precisamente divertido para un niño. Pero su padre le repetía algo que se le quedó grabado. Todo esto que haces hoy, es para la agricultura del futuro. En ese momento, claro, parecía solo una frase más. Pero con el tiempo, se convirtió en la base de toda su vida. La granja era su primera escuela. Ahí aprendió algo que no se enseña fácilmente: la tierra no es solo suelo, es ritmo, paciencia y observación. Cada cultivo tiene su tiempo, su lógica. Con los años, dejó de quejarse. Y empezó a mirar la agricultura con otra mentalidad, no como trabajo duro, sino como un problema que había que resolver. En 1941 se graduó en la Universidad Estatal de Iowa en agricultura. Pero no se quedó ahí. Siguió estudiando en la Universidad de Minnesota, especializándose en patología vegetal. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Porque mientras muchos veían cultivos, él veía una pregunta mucho más grande: cómo hacer que las plantas sobrevivan mejor, incluso en condiciones difíciles. No era una idea sencilla. Pero Borlaug no era de los que se rinden fácil. De hecho, su motivación venía tanto de la ciencia como de su propia experiencia en el campo. Entre clases y laboratorios, siempre volvía a la misma idea: mejorar la comida del mundo no era teoría, era necesidad. Y en medio de todo esto, hay una historia que lo explica bien. Un día, ayudaba a su padre a cargar agua hacia el campo. El trabajo era pesado, lento, agotador. Y él se quejó. «Papá. No hay una forma más fácil de hacer esto». Su padre lo miró y le respondió: «Esto es la agricultura del futuro. La tierra no se domina, se entiende. Y lo que haces hoy, construye lo que vendrá mañana». En ese momento quizá no lo entendió del todo. Pero esas palabras se le quedaron dentro para siempre. Porque ahí nació algo clave: la idea de que la agricultura podía cambiar, si la ciencia entraba en el campo. Y desde ese punto, Norman Borlaug ya no miraba solo su granja. Miraba el mundo. Nació el 25 de marzo de 1914, en Cresco, un pequeño pueblo agrícola del estado de Iowa, en Estados Unidos. Un lugar sencillo, de esos donde todo gira alrededor del campo. Su familia no era rica. Tenían una pequeña granja, y cada día significaba trabajo duro. Pero había algo que marcó la diferencia: sus padres valoraban muchísimo la educación. Sobre todo su madre, Catherine, que repetía una idea muy clara: el conocimiento es lo único que puede cambiar el destino de una persona. Y así creció Norman Borlaug, entre libros y surcos de tierra. De niño trabajaba en la granja con su padre: alimentar animales, cosechar, sembrar, lo típico de la vida rural. Como cualquier niño, no siempre le entusiasmaba. Pero su padre le decía algo que se le quedó grabado: todo esto que haces hoy, es para la agricultura del futuro. En ese momento parecía solo una frase más. Pero con los años, se convirtió en su brújula.
En 1932 entró en la Universidad Estatal de Iowa, estudiando agricultura. Allí descubrió la ciencia moderna detrás de los cultivos. Y también una realidad difícil de ignorar: el mundo estaba creciendo, pero la producción de alimentos no iba al mismo ritmo. Y como dice el refrán, no se puede tapar el sol con un dedo. El problema del hambre era cada vez más grande. Después continuó su formación en la Universidad de Minnesota, donde se especializó en patología vegetal. Su foco era claro: las enfermedades de los cultivos, especialmente la roya del trigo, uno de los mayores enemigos de la agricultura mundial. Porque si el trigo falla, falla la base de la alimentación en muchos países. En 1944 se unió al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Pero su mirada ya no era solo académica. Él quería algo más directo: resultados en el mundo real, en el campo. Y justo en ese momento, el contexto global lo hacía aún más urgente. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países en desarrollo enfrentaban crisis alimentarias graves. Poblaciones creciendo rápido, pero agricultura débil y limitada. Borlaug entendió algo clave: este problema no se resolvía solo con un país trabajando en solitario. Era un desafío global. Así que a finales de los años 40 empezó a involucrarse en proyectos internacionales, colaborando con la FAO de la ONU. Su trabajo lo llevó a América Latina y Asia, ayudando a mejorar la producción agrícola y la autosuficiencia de varios países. Y poco a poco, su idea se volvió más clara: no bastaba con investigar. Había que transformar la agricultura desde la raíz: variedades más resistentes, más productivas, más adaptadas al entorno. Como dice otro refrán, la mejor semilla no sirve sin buena tierra. Y él quería mejorar ambas cosas. En ese proceso, su enfoque dejó de ser local. Se volvió global, especialmente centrado en América Latina. Ese mismo impulso lo llevó a colaborar con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, una de las instituciones agrícolas más importantes del mundo. Y desde ahí, su historia dejó de ser la de un joven de granja. Y empezó a convertirse en la de alguien que cambiaría la agricultura mundial. En 1944, Norman Borlaug acababa de obtener su doctorado en la Universidad de Minnesota y se unió al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Tenía formación sólida, sí, pero su mirada ya no se quedaba dentro de su país. Porque había un problema mucho más grande allá afuera. Especialmente en México, donde la agricultura estaba en crisis: bajos rendimientos de trigo, enfermedades constantes, y una producción que simplemente no alcanzaba para alimentar a la población. Y como dice el refrán, cuando el problema es grande, las soluciones no pueden ser pequeñas. Borlaug decidió actuar. En 1945 fue invitado a colaborar con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, y viajó a México. No era un viaje cualquiera. Era una misión. Su objetivo era claro: mejorar la producción de trigo en el país. Pero la realidad era complicada. Tierras extensas, sí, pero bajos rendimientos. La roya del trigo destruía cultivos una y otra vez. Y la mayoría de los agricultores seguían métodos tradicionales, sin acceso a tecnología moderna. Borlaug no solo tenía que mejorar plantas. Tenía que cambiar mentalidades. Porque la gente no siempre confía en lo nuevo. Y en el campo, eso es aún más difícil. Cuando llegó a México, empezó por lo básico: estudiar las enfermedades del trigo, especialmente la roya. Sabía que sin resolver eso, nada funcionaría. Probó diferentes variedades de semillas, una tras otra. El clima y el suelo mexicano no perdonaban. Muchas variedades simplemente fallaban. Pero él no se detuvo. Como dice otro dicho, la perseverancia abre puertas donde no hay llaves. Después de años de pruebas, a principios de los años 50 llegó el avance clave: logró desarrollar variedades de trigo resistentes a enfermedades y capaces de sobrevivir en condiciones de sequía. Y ahí todo cambió. Por primera vez, la producción empezó a subir de forma real. No fue casualidad. Fue trabajo constante de selección genética, combinando conocimiento moderno con observación directa del campo. Borlaug buscaba plantas más fuertes, más resistentes y más productivas. Y lo logró. Pero aquí viene algo importante: él entendió muy pronto que no bastaba con crear buenas semillas. Había que enseñarlas.
Por eso impulsó la idea de la educación agrícola. No solo llevar tecnología al campo, sino enseñar a los agricultores cómo usarla. Organizó entrenamientos, demostraciones en campo, talleres prácticos. Él mismo iba a los campos a enseñar cómo sembrar, cómo manejar plagas, cómo mejorar el riego. Porque, al final, la tecnología sin conocimiento no cambia nada. Y poco a poco, los agricultores empezaron a confiar. Empezaron a adoptar nuevas técnicas. Y con eso, su producción mejoró, sus ingresos subieron, y su vida cambió. En 1956, los resultados eran ya visibles, el trigo mejorado se extendió por todo México. La producción creció tanto que el país pasó de depender de importaciones, a incluso exportar. Un cambio histórico. Y no se quedó ahí. El trabajo de Borlaug empezó a expandirse. Sus métodos y variedades llegaron a India, Pakistán y otros países en desarrollo. En poco tiempo, muchas regiones comenzaron a reducir sus crisis alimentarias gracias a estas mejoras agrícolas. La llamada Revolución Verde ya estaba en marcha. Y como dice el refrán, lo que se siembra con ciencia, se cosecha con futuro. A partir de los años 60, Borlaug ayudó directamente a varios países a introducir estas nuevas variedades de trigo, mejorando su producción agrícola y su seguridad alimentaria. Lo que empezó como un proyecto en México terminó cambiando la agricultura mundial. Porque al final, su impacto no fue solo científico. Fue humano. Dicen que el hambre no espera, pero hubo un hombre que logró que el mundo respirara un poco más tranquilo. Norman Borlaug. Un nombre que no suena a estrella de cine, pero cambió algo mucho más grande, lo que ponemos en la mesa todos los días. Cuando llegó la llamada Revolución Verde, no fue magia. Fue ciencia, paciencia, y muchísimos años de ensayo y error. Borlaug mejoró cultivos como el trigo y el arroz para que resistieran enfermedades, sequías y suelos difíciles. Resultado, países que antes dependían de importaciones empezaron a producir su propio alimento. En los años 60, lugares como India y Pakistán estaban al borde de crisis alimentarias graves. La población crecía más rápido que la producción de comida. Pero con nuevas variedades de alto rendimiento, la historia empezó a cambiar. En pocos años, lo imposible pasó a ser rutina, campos más productivos, cosechas más estables. Como dicen en español, donde hay maña, no hay mañana perdida. Por eso, en 1969, el Comité Nobel le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Y aquí está lo interesante, no fue un político, ni un diplomático. Fue un científico agrícola. Porque su trabajo atacó una de las raíces más profundas del conflicto humano, el hambre. Su impacto no se quedó en un país. Se expandió por América Latina, Asia y África. Millones de personas dejaron atrás la escasez. Y el sistema alimentario global ganó estabilidad. Pero Borlaug nunca se vio como un héroe. Cuando recibió el Nobel, dijo algo muy simple, ese premio debía ser para los agricultores del mundo. Los que trabajan la tierra cada día. Los verdaderos protagonistas. Él mismo solía bromear diciendo que no era más que una herramienta. Una herramienta para resolver problemas. Y en el fondo, no estaba tan lejos de la verdad. Hoy, cada vez que el mundo enfrenta nuevas crisis alimentarias, su idea sigue presente, innovación, educación y ciencia aplicada al campo. Porque, como dice otro refrán, quien siembra conocimiento, cosecha futuro. Dicen que detrás de cada gran logro, hay alguien sosteniendo la sombra. Y en el caso de Norman Borlaug, eso no es solo una frase bonita, es literalmente su vida. Aunque el mundo lo recuerda por la Revolución Verde, en casa él era otra cosa, un marido, un padre, y alguien que necesitaba apoyo tanto como cualquier otro. Su esposa, Hilda, fue ese pilar silencioso. Se casaron en 1940, y desde entonces ella fue mucho más que una compañera. Mientras Borlaug estaba perdido entre laboratorios, campos de prueba y viajes, Hilda mantenía el equilibrio del hogar. Como dice el refrán, casa sin apoyo, barco sin timón. Cuando los experimentos fallaban, y fallaban mucho, él volvía cansado, incluso frustrado. Hubo momentos en los que pensó en rendirse. Pero Hilda no dramatizaba. Solo le recordaba algo simple, no es un fracaso, es solo un paso más. Estás cambiando el mundo,
aunque no lo veas hoy. Ese tipo de palabras pesan más de lo que parecen. Borlaug mismo bromeaba diciendo que sin ella probablemente habría abandonado su campo de fracasos hace mucho tiempo. En el trabajo era extremadamente meticuloso. Nada de errores, nada de improvisación. Cada variedad de trigo pasaba pruebas y más pruebas hasta estar seguro de que podía sobrevivir en condiciones reales. Sus colegas lo describían como alguien duro consigo mismo, casi obsesivo con el detalle. Pero fuera del laboratorio, cambiaba un poco el tono. Tenía humor. Decía cosas como, esto no se hizo en una noche, me tomó años pasar de ser un simple experimentador de trigo a el de la Revolución Verde. Reírse de sí mismo era su forma de respirar. En casa también había momentos así. Hilda quería más tiempo familiar, él estaba siempre pensando en el campo. En una discusión ligera, ella le dijo en broma, si vendieras esas semillas en la tele, ya seríamos ricos. Y él respondió, entonces tendría que comprarle publicidad a cada grano. Esa mezcla de tensión y humor mantenía el equilibrio. Al final, Borlaug no solo tenía una carrera científica. Tenía un refugio. Y ese refugio era su familia. Porque, como dice otro dicho español, quien tiene un buen hogar, tiene medio camino hecho. Y quizá esa sea la parte menos contada de su historia, que detrás de la revolución agrícola más importante del siglo, había también una vida cotidiana sostenida por apoyo silencioso, paciencia, y mucho amor. Aunque Norman Borlaug ya no está con nosotros, su trabajo sigue vivo, como esas semillas que siguen creciendo mucho después de haber sido plantadas. Desde los campos secos de México hasta las tierras de India, Pakistán y varias regiones de África, su impacto no se quedó en los libros de historia. Se quedó en la tierra, literalmente. Su revolución verde cambió algo básico pero enorme, la forma en que el mundo produce comida. Gracias a variedades de trigo y arroz más resistentes, muchos países dejaron de depender de importaciones y empezaron a alimentarse por sí mismos. Y como dice el refrán, si siembras bien, cosechas mejor. En los años 60, países como India y Pakistán estaban al borde de crisis alimentarias. Pero en pocos años, la historia cambió, de escasez a autosuficiencia, e incluso exportación. No fue suerte, fue ciencia aplicada al campo. Pero su aporte no fue solo aumentar producción. Borlaug empujó una idea clave, educación agrícola. No basta con crear tecnología, hay que enseñarla. Porque una innovación sin manos que la usen, no cambia el mundo. Hoy, su influencia sigue ahí. En la genética, en la agricultura de precisión, en los sistemas inteligentes que intentan producir más con menos recursos. Cada avance moderno todavía camina sobre el terreno que él ayudó a abrir. Y aunque el mundo cambió, el problema del hambre no desapareció. Pero su idea sigue siendo una brújula, innovar, aplicar y enseñar. Así que la próxima vez que muerdas un pan crujiente, quizá valga la pena pensar un segundo en él. En alguien que convirtió la ciencia en alimento. Porque, al final, como él mismo decía, cada semilla en el campo no es solo comida, es una promesa de futuro. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.